Bueno, vamos a ver cómo hacer una malla estructurada para la campana. Primero seleccionamos en el análisis el solucionador CCX. Acá estamos viendo eh, ya abierto el archivo con el corte que tiene el plano acotado y sobre el plano una retícula en dos dimensiones con un mallado del corte. Vamos a ocultar el dibujo del plano acotado para ver solo los elementos. Seleccionamos caras con una selección con detección de borde, así seleccionamos todas las caras y vamos a usar la herramienta de mallado que se llama Revolve, que hace una rotación. El eje es el Z, el ángulo de rotación va a ser 360 grados con 30 divisiones. Y así los elementos estos que eran cuadriláteros, al rotar generan hexaedros. Como esos cuadriláteros eran cuadráticos, los hexaedros generados también son cuadráticos. Le vamos a asignar el material, las características mecánicas de este material. La densidad, que es importante en este caso porque hay fuerza centrífuga. Ojo a las unidades. Lo vemos de frente. Ahí está la campana. Vemos las caras y le tenemos que hacer los agujeros que tienen que ir a un radio de 50 milímetros. Este nodo que estaba previsto en el plano de corte, expresamente puse nodos a 50 milímetros para tener donde centrar los agujeros de los tornillos que están a 50 milímetros de radio y tienen un diámetro de 15,8 milímetros. Ahí se generó el agujero. Fíjense que se deformaron algunos elementos ahí atrás, hay unos nodos que se corrieron, que después los vamos a solucionar. Pero antes vamos a hacer los demás agujeros. Buscamos el centro del segundo agujero. Volvemos a aplicar la herramienta Hole para hacer el agujero. Otra vez. El cuarto agujero. Y el último agujero de los tornillos. Perfecto, ahí están los 5 agujeros de los tornillos y nos falta el agujero pequeño que va en el mismo radio, pero tiene un diámetro de 6,6 milímetros. Bien, ya quedaron todos los agujeros. Ahora nos queda, tenemos que corregir los nodos que se movieron en estos elementos, ahí donde está el escalón de la pieza. Le quito la visión de las caras para que al seleccionar los nodos
con esta arrastrando el mouse. No solo se selecciona lo que está más cerca del observador, digamos, sobre la superficie de la pieza, sino todo lo que está atrás, este, en todo el espesor. Con control se van haciendo nuevas selecciones y agregando. Ya tenemos seleccionados a esta altura 30 nodos. 34. Ahí van 45 nodos. Y así seguimos seleccionando todos estos que estaban mal, que se movieron, no deberían haberse movido, o no queremos que se muevan. Los tenemos que volver a su instancia original desde el centro de la pieza. Muy bien, quedaron seleccionados los 75 nodos. Y vamos a usar la herramienta de mallado, ajustar a superficie curva, que es una superficie con eje Z, un cilindro, superficie cilíndrica, y el radio tiene que ser 63.5 milímetros, y así se ajustan estos nodos a esta superficie y quedan donde deberían haber estado siempre. Ahí volvemos a ver las caras y vemos que quedó bien, sin deformación ahora la pieza en esa zona. Bueno, ahora tenemos que vamos a seleccionar la superficie interna de los agujeros. Con control vamos agregando las otras superficies de los agujeros y dando clic derecho agregamos las caras a una nueva selección nombrada que la vamos a renombrar agujeros. Acá hay otras selecciones que se hicieron al hacer los agujeros y que no nos interesa mantenerlas, eliminamos. Y la otra superficie que queremos poner como selección nombrada es esta, que es la superficie de frenado, donde se van a aplicar las cargas de presión y fricción. Y entonces, eh, bueno, acá vemos, hicimos aparecer de vuelta el plano acotado, lo sacamos, pero está ahí, invisible, pero está. Y vamos a poner las restricciones. Primero, en la superficie de los agujeros tenemos soporte fijo, y después en la superficie de frenado tenemos una carga que es la presión normal a la superficie, que vale 1 megapascal. Pero también en la superficie de frenado, debido a la fricción, hay una fuerza que va a tener dimensiones de presión, que la tenemos que poner por fórmula para que nos quede tangencial a la superficie. El valor va a estar en megapascales y
Si X e Y están en milímetros, para que quede tangencial, tenemos que poner menos I sobre 115. 115 es el radio de la superficie de frenado. Y X sobre 115. Y como vemos acá nos queda entonces esta presión tangencial, llamémosle que es la fricción. Como el coeficiente de fricción es 1, tiene el mismo valor de 1 megapascal que la presión normal. Y por último tenemos fuerza centrífuga con una velocidad de rotación de 1500 revoluciones por minuto. Y esas son todas las cargas que tenemos. Tenemos que definir algunas fórmulas, al igual que lo hicimos antes, para evaluar el error. La evaluación del error va a ser el valor absoluto de la diferencia entre el estrés principal de Sinkewitz-Shu y el estrés principal. A esta la vamos a nombrar error absoluto en megapascales. Vamos a verificar que está en megapascales, efectivamente. Ahí es megapascal la unidad de las tensiones. Otra fórmula que nos va a seguir para después evaluar en toda la pieza el error total cometido integrado en el volumen de la pieza, va a ser el error al cuadrado, o sea, la diferencia otra vez entre el estrés principal de Sinkewitz-Shu y el estrés principal en megapascales al cuadrado. Que le vamos a llamar, lo renombramos esta fórmula, error al cuadrado de megapascales cuadrado. Y por último, para tener un valor comparativo, vamos a poner como fórmula para integrar también el cuadrado del estrés principal en megapascales. Y lo vamos a llamar S1 cuadrado en megapascales al cuadrado. Resolvemos. Primero verifico que tenemos el resolvedor CCX, que es el que nos calcula justamente las tensiones de Sinkewitz-Shu. Está trabajando. Fíjense que tenemos 16.000 nodos, 3.000 elementos. Ahí terminó el solucionador. Y tenemos un error absoluto máximo de apenas 16 megapascales. Podemos ponerle un mínimo de 10 en la gráfica para ver que prácticamente en ningún lado supera los 10, queda todo sin color, excepto ahí en algún lugar adentro de los agujeros. Buscamos el mínimo y el máximo, ahí tenemos el máximo, y es acá en este nodo donde está el máximo, que vale 16 megapascales. Un valor aceptable.
del estimador del error. Podemos ahora en la solución agregar que nos muestre la tensión von Mises. Ahí en megapascales, 173 de máxima. Si queremos ver dónde está ese máximo. Bueno, acá tenía seleccionado un nodo, por eso me marca el mismo nodo como máximo y mínimo. Lo deselecciono para que busque en toda la pieza el máximo y mínimo. Ahí está. Y el máximo está dentro de este agujero. Allá en el borde, en aquel nodo, 173.4 megapascales. A este que agregué son los estrés von Mises, perdón, los estrés de Shinkewen-Shu, pero en coordenadas X y Z. El que yo quería ver era el von Mises. Ahí está el estrés de von Mises Shinkewen-Shu, que en megapascales nos da 145. Se supone que estos valores son de Sinkewitz son valores mejorados, un poco más precisos que los calculados por el de valores nodales, y por eso su diferencia con el otro valor nos da una estimación del error. Tenemos en el mismo punto que teníamos el máximo de Mises, también nos da el de Sinkewitz. Podemos calcular ahora la integral de volumen de S1 cuadrado, que nos da con el volumen en metros cúbicos 0,104, y el error al cuadrado, si lo calculamos también en su integral sobre toda la pieza, nos da 0,00018, o sea, menos de un 1% de error en ese valor que es proporcional a la energía, digamos, el cuadrado de la tensión. Eh, tenemos que, para ver la forma deformada, tenemos que agregar que nos muestre desplazamiento. Acá me está faltando, tendría que volver a resolver para que calcule estos desplazamientos y los ponga en la solución. Y así me muestre la forma deformada, que acá no me la muestra porque no tiene los valores calculados de la deformación.